Soy Concha Ramos, gerente de proyectos de CEI Aragón. Bienvenidos a esta jornada técnica que organizamos en colaboración con Cuatro Casas, una firma que, como sabéis, es una firma de abogados internacional. En ella queremos dar a conocer los principales aspectos prácticos de los pactos parasociales o pactos de socios. Vamos a tratar de exponer desde un punto de vista eminentemente práctico las principales características de este tipo de pactos y las cláusulas más habituales. Contamos para ello con Carolina Artigot, que es especialista en operaciones de compraventa de empresas y asesora en asuntos mercantiles y societarios, y con Pablo Villanova, asesor en cuestiones de derecho mercantil y societario, en fusiones y especialista en operaciones de compraventa de empresas y en procesos de due diligence. Tras su exposición, tenemos un apartado de preguntas, por lo que os animamos a que nos dejéis las dudas o cuestiones que queráis aclarar en el chat del evento. Y también indicaros que os enviaremos tras el evento, seguramente a partir de mañana, la grabación de la jornada. Y sin más, doy paso a Carolina o a Pablo. Bien, buenos días. Empezaré Perdón. yo en este caso. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente al CEI Aragón por contar un año más con nosotros y especialmente en esta interesante jornada que la verdad es que, bueno, a nosotros nos gusta mucho y espero que al público también y que sea de utilidad, que al final es para lo que estamos aquí. Muy bien, empezamos. En primer lugar, nos gustaría hablar un poco antes de empezar, ¿no? con los aspectos prácticos y las cláusulas de los pactos de socios. Nos gustaría hablar un poco qué es un pacto de socios, ¿no? O sea, al final, un pacto de socios es un contrato, un acuerdo suscrito entre todos o algunos de los socios de una sociedad, al margen de su contrato social, que regulan cuestiones relacionadas con la vida de la sociedad, bien complementando la propia regulación estatutaria o bien reconociendo o alterando derechos a los socios distintos de los previstos en la ley o estatutos. ¿Por qué se suscribe un pacto de socios? Pues bien, en general, los socios quieren mantener, ¿no?, ese carácter reservado de sus acuerdos frente a terceros. Ese sería un primer motivo. Y en segundo lugar es que al final somos conscientes de que por aplicación de los criterios legales o en muchos casos por aplicación de los criterios de calificación del registro mercantil, no todos los pactos que encontramos en un acuerdo de socios serán trasladados a estatutos. Entonces, esos serían los motivos principales. Aquí nos gustaría destacar también el papel que ha tenido en los últimos años, especialmente las operaciones de Venture Capital en cuanto al crecimiento y desarrollo de las startups en España. Un poco en términos generales, ¿no? Las operaciones de Venture Capital se caracterizan por la presencia, la toma de participación minoritaria de un inversor, especialmente en startups, en empresas emergentes. En el otro lado tenemos las operaciones de Private Equity, que tienen más que ver con la toma de participación mayoritaria en un negocio ya consolidado. Pues bien, hablando un poco o centrándonos más en las operaciones de Venture Capital, hay que tener en cuenta que al final, cuando un inversor está buscando, ¿no?, invertir en una startup, al final está analizando muchas oportunidades, con lo cual hace que este tipo de operaciones se muevan en periodos de tiempo muy cortos, con lo cual los calendarios son muy ajustados y en los que al mismo tiempo, pues bueno, hay que alinear muchos intereses en el caso de que tengamos varios socios en la sociedad, con lo cual es necesario contar con asesoramiento jurídico especializado y, bueno, al final con experiencia práctica en esta materia. Estos pactos de socios normalmente, en función de un poco, ¿no?, de las características de la operación, irán precedidos de acuerdos de intenciones o term sheets en los que se regularán los principios, los términos esenciales y las condiciones de esta operación, ¿vale? Si bien normalmente este tipo de acuerdos no tendrán carácter vinculante, salvo algunas cláusulas. Y por último, nos gustaría destacar que, y esto es bastante importante, la suscripción de un pacto de socios no solo deviene necesaria en el caso de entrada de un inversor, sino que es fundamental desde el momento en que hay más de un socio en la sociedad y fundamentalmente al principio, cuando por regla general, pues bueno, hay mejor sintonía entre los socios. Bien, en cuanto a los efectos de los pactos parasociales, pues bien, en primer lugar, frente a la sociedad, la regla general es la inoponibilidad. Pues la ley de sociedades de capital te dice que no son oponibles los pactos que se mantengan reservados entre los socios frente a la sociedad. Con lo cual, aquí sería conveniente que sea la sociedad la que suscriba también el pacto de socios para que pueda exigírsele su cumplimiento. Frente a terceros, como cualquier otro contrato,
inoponibilidad. Pues al final, un contrato, un acuerdo será oponible entre las partes que lo suscriban siempre que respeten, ¿no?, los límites de la ley, la moral y el orden público. Y luego, aquí hay que tener en cuenta también que es jurisprudencia consolidada el hecho de impedir por ley general la impugnación de acuerdos sociales basados única y exclusivamente en la infracción de un pacto parasocial. Con lo cual, ¿qué podemos hacer en este caso para salvar este tipo de pequeñas dificultades? Pues bueno, en primer lugar, como hemos anticipado, que la sociedad suscriba el pacto de socios y que en la medida posible traslademos su contenido a los estatutos sociales. Bien, objeto del contrato. ¿Qué encontraremos en un pacto de socios? En primer lugar, si el pacto de socios viene asociado a la entrada de un inversor en el capital social, pues lo habitual será, que se regulen en ese pacto de socios las condiciones en las que ese inversor va a entrar. Generalmente, ampliaciones de capital mediante aportaciones dinerarias o bien conversión de créditos derivados de préstamos convertibles que, pues bueno, el inversor haya otorgado a la sociedad. Y a continuación, pues bueno, encontraremos dos bloques. En primer lugar, un bloque que de este me encargaré yo en la presentación, en el que trataremos un poco el funcionamiento, la gestión y la estructura de organización de la sociedad. Y un tercer bloque en el que regularemos, y de este se encargará mi compañera Carolina, las relaciones entre los socios y entre estos socios y la sociedad. Bien, en cuanto a la organización, gestión y funcionamiento de la sociedad, en primer lugar, nos encontraremos con que será habitual en un pacto de socios hacer mención a los estatutos, en el sentido de que deberá interpretarse el texto de los estatutos a la luz del contrato. Asimismo, nos encontraremos con que los socios, habitualmente conscientes de que pueden existir discrepancias entre el contenido de los estatutos o el contenido del contrato y asimismo, como hemos adelantado, que pueden existir determinadas cláusulas que no sean inscribibles en estatutos, pues en ese caso se suele regular la regla de que prevalecerá el contrato sobre lo previsto en los estatutos sociales. Pasamos a continuación a los órganos sociales de la sociedad. Junta General de Socios. Como bien sabéis, la Junta General de Socios es el máximo órgano, ¿no?, de formación y expresión de la voluntad social formada, pues, bueno, por los distintos socios que conforman el capital social de una sociedad. ¿Qué podemos regular en sede de Junta General? En primer lugar, reglas de convocatoria. Como sabemos, la ley marca unas reglas de convocatoria, si bien es posible en el pacto de socios dotar de mayor flexibilidad a estas reglas de convocatoria, por ejemplo, previendo la comunicación individual a cada uno de los socios. Es posible también prever las distintas formas de celebración, siendo posible la celebración de junta telemática o incluso híbrida siempre que se prevean estatutos. Y en cuanto al régimen de adopción de acuerdos, pues bueno, en este caso cabrían tres posibilidades. En primer lugar, es posible regular mayorías reforzadas, es decir, que para la adopción de determinados acuerdos clave se requiera el voto favorable de un determinado porcentaje del capital social. ¿Qué encontramos en este listado, ¿no?, de acuerdos clave que normalmente incluiremos en el propio pacto de socios? Pues bien, encontraremos desde la aprobación de dividendos, la aprobación de la remuneración del órgano de administración y cuestiones esenciales como, pues bueno, la fusión, la transformación, escisión de la sociedad. A continuación, es posible también regular dobles mayorías, es decir, que adicionalmente a las mayorías establecidas legalmente, sea posible exigir que se necesite el voto favorable de un determinado porcentaje del capital social por cada clase de participación. Y por último, especialmente, bueno, en sociedades limitadas es posible la creación de derechos políticos asimétricos, es decir, atribuir distintos derechos de voto a cada clase de participación, rompiendo así la clásica proporcionalidad entre una participación, un derecho de voto. A continuación, seguimos con el órgano de administración. Es verdad que aquí hemos previsto consejo de administración. No obstante, como toda sociedad de responsabilidad limitada, podrá adoptar una sociedad las distintas formas de administración social. Administrador único, solidarios, mancomunados y consejo de administración. No obstante, es habitual que en este tipo de sociedades en los que existen varios socios y, por lo tanto, todos ellos quieren tener presencia, ¿no? Siempre que tengan más o menos una participación relevante, quieren tener presencia en el órgano de administración, pues bueno, será habitual que contemos con un consejo de administración. Regularemos en el pacto de socios su composición, qué consejeros va a nombrar cada uno de los socios. Vamos a incluir también las reglas para su cese y su sustitución
y también el nombramiento de presidente y secretario o, en el caso de que existan más socios, para dar un poco cabida, ¿no?, a esos socios en el órgano de administración, pues es posible también contar con un vicepresidente y un vicesecretario, además de un secretario no consejero, que suele ser normalmente, ¿no?, un asesor externo de la sociedad. En estos casos, si tenemos una parte mayoritaria del capital social y una parte minoritaria, pues bueno, lo normal sería que la facultad certificante del Consejo de la facultad certificante sea compartida entre presidente y secretario, nombrando, por ejemplo, presidente el socio mayoritario y secretario el socio minoritario, ¿no? A continuación, nos encontramos que cada vez es más habitual la figura del observador en el Consejo de Administración. Pues bien, nos encontraremos posiblemente con la entrada de un inversor que nos exigirá probablemente, en primer lugar, un consejero. Es probable que por los motivos que sea, el nombramiento de este consejero no sea aceptado. Entonces se exija un observador y si, por ejemplo, este observador tampoco es aceptado, pues bueno, alternativamente puede que nos exijan, ¿no?, ese refuerzo de una regulación más detallada del derecho de información, ¿vale? Como os contará Carolina un poco más adelante. A continuación, es posible también nombrar consejero delegado o consejero ejecutivo. Es un consejero al que se le van a delegar las facultades del consejo, salvo las que por ley o por estatutos sean indelegables. ¿Vale? En este caso es importante tener en cuenta si, como sucede en el caso de la Junta, se han previsto decisiones clave reservadas para el Consejo, tendrán que excluirse estas decisiones clave del ámbito de delegación del consejero delegado, de manera que para la adopción de estas decisiones clave se requiera siempre la autorización del Consejo. Y en ocasiones, pues bueno, el inversor podrá exigirnos un comité ejecutivo, un comité de auditoría y en su caso, pues habrá que regular el funcionamiento en el pacto de socios. En materia de retribución, si los socios deciden que el cargo de administrador va a ser retribuido, pues bueno, en ese caso deberá preverse en estatutos, deberá aprobarse por la Junta General y en el caso de que contemos con un consejero delegado o consejero ejecutivo, será necesario su nombramiento por el Consejo y aprobar el contrato, ¿vale?, a suscribir entre el consejero delegado y la sociedad. Y también destacar que aquí cada vez es más habitual que los consejeros vengan exigiendo la suscripción por parte de la sociedad de un seguro de responsabilidad civil para administradores y directivos. En cuanto a reuniones del Consejo, en primer lugar, reglas de convocatoria. Igual que sucedía con la Junta General, es posible aquí dotar de mayor flexibilidad a las reglas de convocatoria del Consejo, ¿vale?, siempre respetando los límites legales y de igual forma lo haremos con las formas y lugar de celebración. Podrá preverse la celebración de un consejo telemático y en cuanto al lugar de celebración, pues bueno, también hay amplia flexibilidad respetando en su caso los límites legales. En materia de régimen de adopción de acuerdos, también es posible en sede de consejo contar con mayorías reforzadas, de forma que para determinadas decisiones clave se requiera el voto favorable de un determinado número de consejeros que no estén en conflicto de interés. Y nuevamente, pero ahora en sede de consejo, ¿qué nos encontraremos en las decisiones clave, ¿no?, que volveremos a incluir en el propio pacto de socios? Pues bien, desde la delegación de facultades del consejo hasta el otorgamiento de poderes, el nombramiento del director general o el nombramiento de un director financiero, la aprobación de la concesión de préstamos por parte de la sociedad hasta determinados umbrales y siempre que, en función de la cuantía o de la materia, no corresponda su aprobación a la Junta General. Y por último, es habitual también que cada vez más la propia sociedad o un consejero en cuestión quiera contar con el auxilio de algún asesor externo para asesorarle en alguna materia concreta. Pues bueno, también será posible regular su funcionamiento. Bien, a continuación, en cuanto a la gestión de la sociedad, pues bueno, definiremos en el pacto de socios cuáles son los principios generales que van a vertebrar un poco la gestión de esta sociedad. Pues bueno, normalmente las actuaciones en interés social, respetando el plan de negocio, el presupuesto anual y como no, pues bueno, encaminado a la obtención de beneficios. Será posible prever aquí también ya el nombramiento del equipo directivo, director general, director financiero, así como establecer sus reglas para el cese. En ese caso, aconsejamos que sea en el propio pacto de socios en el que se indiquen ya las facultades con las que van a contar esas personas y se incluye ya en el propio pacto de socios. Aprobaremos también el plan de negocio y el presupuesto anual.
en este pacto de socios y en el caso de que en el momento de la firma del pacto no se disponga de estos documentos, pues se regulará su forma de aprobación y su forma de renovación anual y presentación, pues bueno, por parte del director general al Consejo y posterior aprobación por el Consejo. Y finalmente, regularemos también los aspectos relacionados con el nombramiento de auditor de cuentas. Pues bueno, será posible que los socios acuerden el nombramiento de auditor de cuentas para la sociedad, incluso aunque no exista obligación legal para ello. Y ya por último, en materia de distribución de dividendos. Bueno, es habitual que en startups, ¿no? En empresas jóvenes, en los primeros años de vida no se repartan dividendos, sino que sus beneficios se reinviertan en el propio negocio y se fortalezcan así los fondos propios de la sociedad. Pues bien, para el caso de que se decida el no reparto de dividendos, los socios deberán renunciar al derecho de separación, previsto en la Ley de Sociedades de Capital, que permite en determinadas circunstancias y bajo determinados requisitos que darían para una sesión entera, pues bueno, el derecho al socio a separarse en caso de falta de distribución de dividendos. De manera que en caso de distribución de dividendos, la casuística que nos podemos encontrar es muy variada. Desde mantener la distribución de dividendos como decisión clave de la Junta General, hasta prever un espacio temporal durante el cual no se repartan dividendos y a partir de ese momento temporal se repartan dividendos, o incluso ya fijar un dividendo en los propios pactos de socios, o fijar dividendos por momentos temporales en función de diversos criterios. Bueno, la casuística es muy diversa. Y por último, se permite también, al igual que sucedía con los derechos políticos, regular derechos económicos asimétricos, de forma que determinadas participaciones tengan asociados distintos o mayor porcentaje de dividendos, rompiendo así la proporcionalidad entre el capital social. Bien, y ya por último, y termino mi parte, en materia de filiales, puede ser que en el momento de suscripción del pacto de socios la startup cuente ya con filiales o que no cuente con filiales. Pues bueno, en cualquiera de ambos casos es posible regular ya en este pacto de socios qué va a suceder con esas filiales, cuáles van a ser sus estatutos, sus órganos de gobierno, su estructura, sus reglas de funcionamiento. Es posible también preverlo en este pacto de socios. Muy bien, y hasta aquí mi parte y ahora doy paso a mi compañera Carolina, que va a hablar del tercer bloque que anticipábamos, que es la relación entre los socios y la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, llegamos aquí a la mitad de la sesión. Comenzamos el bloque de todo lo que se refiere a qué se regula en el contrato de socios respecto de las relaciones entre los socios y de estos para con la sociedad. Vale, comenzamos con el derecho de información de los socios. A ver, es muy habitual que los inversores, socios relevantes en la sociedad, exijan la inclusión de derechos de información adicionales a los que ya prevé la normativa. ¿Vale? La normativa prevé pues, derecho de información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta General o sobre documentación, soporte antecedente de preparación de las cuentas anuales. Pues los inversores y socios relevantes suelen pedir estos derechos de información adicionales pues, sobre una multitud de materias, pues, por ejemplo, sobre información de cumplimiento del presupuesto y del plan de negocio. De esta forma, estos inversores, sobre todo si no participan en el día a día de la sociedad, pueden supervisar la marcha del negocio y las principales actuaciones llevadas a cabo por la gestión. Limitaciones a la transmisibilidad de participaciones. ¿Qué se regula sobre la transmisión de participaciones en los pactos de socios? A ver, en primer lugar, hay que tener en cuenta que durante los primeros años las startups no suelen repartir dividendos. Los socios son conscientes de que el objetivo es el crecimiento del valor de la sociedad en el medio plazo. Y por lo tanto, la forma que tienen los socios, tanto fundadores como inversores, de obtener rentabilidad es a través de la venta de sus participaciones. Por ello, es especialmente importante analizar con detalle desde el principio y en cada ronda, analizar y regular cuáles van a ser estas restricciones a la transmisibilidad de las participaciones pactadas entre los socios. ¿Cuáles son los pactos más habituales en la práctica? A ver, lo primero de todo, se regula cuáles son los supuestos en los que la transmisión de participaciones es libre. ¿Vale? Suelen ser pues, transmisiones entre socios y es importante prever también las transmisiones en favor de sociedades controladas por el socio transmitente o controladas por el mismo.
¿vale? Previa adhesión, eso sí, de dicha sociedad al pacto de socios. Esta adhesión al pacto de socios no solo suele preverse como obligatoria para las transmisiones libres, sino para todo tipo de transmisiones, ¿vale? Libres o sujetas a restricciones, porque se trata de que el adquiriente de las participaciones asuma los derechos y obligaciones que tenía el socio transmitente, respetando así siempre las reglas del juego pactadas en el contrato de socios. En cuanto a los periodos iniciales de bloqueo o lock-up, a ver, estos periodos son periodos en los que se prevé la prohibición de transmisión de participaciones o de acciones durante un determinado tiempo. Estos periodos estas cláusulas de bloqueo suelen ser muy habituales en periodo para los fundadores, ¿vale? En operaciones de venture capital. ¿Por qué? Porque se pretende evitar que personas clave del proyecto, personas clave para la sociedad, se marchen. No obstante, sí que es verdad que dado que las startups en unos primeros momentos no distribuyen dividendos y la principal forma que tienen los fundadores de ganar dinero es precisamente mediante la venta de estas participaciones, recomendamos siempre que en caso de que se exija este periodo de bloqueo, negociar que los fundadores puedan transmitir siempre, aunque sea un porcentaje pequeño de capital social, ¿vale? Del 5 o del 10%. También con respecto a estas cláusulas, muy importante tener en cuenta las normas imperativas previstas en la normativa, ya que, por ejemplo, en las SL, en las sociedades limitadas, este periodo puede ser como máximo de 5 años, salvo determinadas excepciones, pues que sea aprobado por todos los socios y reconociendo a todos ellos un derecho de separación ad nutum, ¿vale? Y en las SAs es de 2 años. Vale, en cuanto al clásico derecho de adquisición preferente. A ver, el derecho de adquisición preferente ya está regulado por la normativa, ¿vale? En favor de los socios y subsidiariamente en favor de la sociedad, pero es muy común que los socios decidan regular sus propias reglas, ¿vale? Y además, muy frecuentemente diferenciando por clases de participaciones. Derecho de adquisición preferente, ¿qué consiste? Básicamente, si un socio pretende transmitir sus participaciones a un tercero, el resto de socios o subsidiariamente la sociedad pueden adquirir esas participaciones con carácter preferente a dicho tercero en las mismas condiciones. Aunque esto parece muy sencillo, en la negociación es muy, muy importante tener en cuenta los plazos imperativos que prevé la normativa, ¿vale? Y sobre todo regular qué ocurre con la valoración de las participaciones, cuál va a ser el precio cuando la transmisión proyectada al tercero se trate de una transmisión no onerosa. También en ocasiones, en vez del derecho de adquisición preferente, se acuerda lo que se llama derecho de primera oferta, ¿vale? Que es el mecanismo contrario. El socio que pretende transmitir sus participaciones primero debe ofrecérselas al resto de socios. Y si ninguno del resto de socios realiza una oferta o, si aún realizándola, el socio transmitente la rechaza, entonces puede transmitir a un tercero. Pero ojo, si alguno de los socios había realizado una oferta y la ha rechazado, el precio por el que se vendan las participaciones al tercero debe ser superior. Derecho de acompañamiento o tag along. ¿Esto qué es? A ver, esto es un derecho que normalmente se otorga a la minoría y utilizado por esta, por el cual esta minoría tiene derecho a acompañar, ¿vale?, al socio mayoritario que pretenda vender sus participaciones a un tercero. Es decir, lo que se hace es que el socio puede aprovechar la maximización de valor a través de esa prima de control, un sobreprecio que quiere otorgar el tercero para adquirir las participaciones del mayoritario, porque tiene el control. Pues bien, el minoritario puede decidir acompañar aprovechándose de dicha prima de control, ¿vale? Además, es un mecanismo que permite siempre a los socios minoritarios pues, no quedar atrapado en la sociedad ante la entrada de un nuevo socio mayoritario al cual no conoce. La otra cara de la moneda, derecho de arrastre, drag along. ¿Qué es esto? Es lo contrario, ¿vale? Este derecho suele preverse en favor del socio mayoritario y el que permite al socio mayoritario arrastrar al resto de socios cuando el socio mayoritario está negociando con un tercero la venta del 100% del capital social de la sociedad.
¿Cuál es el argumento? Pues que al final es mucho más vendible, estamos en el marco de operaciones de private equity, ya, o sea, no de venture capital. Al final es mucho, o sea, la proyección hacia esas operaciones. Al final el inversor lo que piensa, oye, es mucho más vendible una sociedad, ¿vale? Un tercero me va a pagar mucho más por ella si se vende en su totalidad. Porque claro, si al final en esos estadios, si se vende una participación minoritaria o incluso un 50%, estando en una situación de 50-50, para el tercero no va a valer lo mismo, ¿vale? Importante, si dicha adquisición se pacta en favor de todos, o bueno, siempre intentando mirar para nuestros intereses, es muy recomendable pactar un floor price, ¿vale? Es decir, que el socio mayoritario no pueda arrastrar, ¿vale? Salvo que pues, el precio de las participaciones sea X, por ejemplo, pues, el valor razonable, el valor de la inversión realizada, etcétera. Vale, otras cláusulas que se suelen prever, o sea, menos frecuentes, pero también muy habituales. Pues obligaciones de transmisión en bloque, por ejemplo, en virtud de las cuales los socios no pueden transmitir la totalidad de sus participaciones, o sea, no puede transmitir parcialmente sus participaciones, sino que si transmiten a un tercero deben de transmitirlas en bloques. También es posible establecer prestaciones accesorias, o más bien prever el establecimiento de prestaciones accesorias en los estatutos, ¿vale? Vinculadas a las participaciones, pues relativas a pues, obligaciones de no prendar las participaciones, de adhesión y cumplimiento del pacto de socios, para el control de transmisiones indirectas, que estas prestaciones accesorias lo que permiten es que cuando un socio quiera transmitir esas participaciones que llevan vinculadas prestaciones accesorias, sea necesario acuerdo, autorización por o bien la Junta General o bien por el órgano de administración. Y estos órganos sociales podrían denegar la autorización de esa transmisión, pues en caso de que se pretendan transmitir a un competidor. Bueno, y para terminar, pues también es frecuente prever consecuencias del cambio de control de uno de los socios, si se trata de una sociedad, pues previendo también que aplicar mecanismos de derecho a adquisición preferente y transmisiones mortis causa, que en este caso se suele remitir más bien a la normativa. Antes de nada, tened en cuenta que el régimen de transmisión de las participaciones que se prevían en el pacto de socios, al final, no hay uno perfecto, ¿vale? Sino que dependerá de la estructura del capital social de cada sociedad, ¿vale? Y de las características de los socios que la componen. Lo mejor no tiene por qué ser regular más, ¿vale? Y en otro orden de cuestiones que quería comentar. A ver, también es frecuente, ¿vale?, que cuando entre un inversor exija establecer en el pacto de socios que en caso de desinversión o de transmisión de la sociedad, nunca otorgará declaraciones y garantías al tercero adquiriente, al menos relacionados con el negocio y los bienes de la sociedad. O sea, sus declaraciones y garantías se limitarán a su capacidad para contratar y al su título de propiedad de las participaciones o acciones. Así como tampoco querrá otorgar compromisos de no competencia o de non-solicitation. Si el futuro comprador no acepta esto, la opción sería contratar un seguro de reps and warranties, que ahora se están empezando a ver muchísimo también en operaciones de venture capital, que cubra este riesgo del inversor. Pasamos a los derechos antidilución de los inversores. A ver, los inversores, esta es una de las protecciones típicas que suelen exigir, ¿vale? Estos derechos antidilución están destinados a proteger el valor de su inversión en caso de que haya rondas de financiación posteriores en las que se creen participaciones sociales a una valoración de la sociedad inferior que con la que él entró. Es decir, tienen por finalidad, por un lado, pues evitar que ante posibles ampliaciones de capital se reduzca el porcentaje de participación en el capital social del inversor, ¿vale? O bien que esas ampliaciones de capital se realicen por un importe inferior al que ha pagado el inversor, así devaluando su propia inversión. Es verdad que la normativa prevé derechos de asunción preferente, pero que protegerían al inversor, pero en ejercicio de los mismos hay que realizar desembolsos, ¿vale?
Entonces, dentro de los mecanismos antidilución más frecuentes, ¿qué nos encontramos? Principalmente dos, ¿vale? El full ratchet y el precio medio ponderado. Full ratchet, ¿qué es? Este mecanismo consiste en compensar la totalidad de la dilución económica que sufre el socio inversor como consecuencia de esa nueva ronda. Entonces, ¿en qué consiste? Pues que la sociedad se compromete a entregarle un número de participaciones igual al que supone la pérdida de valor de las suyas, ¿vale? Esta es la forma más agresiva de ajuste y que más protege al inversor. Precio medio ponderado, una fórmula mucho más equilibrada. En este caso, se hace una media ponderada entre lo que valía antes de la ronda de la inversión y lo que vale después. Entonces, el importe total invertido por el inversor, ¿vale?, dividido entre ese nuevo precio medio ponderado, determina el número total de participaciones al que tendría derecho el inversor. Y este mecanismo, a su vez, suele tener dos modalidades, ¿vale? El narrow base y el broad base. Fórmulas narrow base, ¿en qué consisten? Estas son más beneficiosas para el inversor porque tienen en cuenta el capital legal, o sea, las participaciones efectivamente creadas, o no tienen en cuenta al menos las participaciones anteriores, sino solo las protegidas por el inversor. Sin embargo, las fórmulas broad-based tienen, o bien, que son menos dilutivas para los socios ordinarios, o bien tienen en cuenta todos los derechos económicos que pueden existir en la sociedad, es decir, tienen en cuenta phantom shares, opciones sobre participaciones, etcétera, o bien tienen en cuenta todas las participaciones y no solo las protegidas por el inversor. A esto hay que añadir las cláusulas pay to play, ¿vale? Que estas se combinan con las fórmulas anteriores, que básicamente exigen que si el inversor se pretende beneficiarse de estos mecanismos antidilución, primero, en la correspondiente ronda, debe de cumplir con su compromiso de aportar financiación, ¿vale? Cláusulas de liquidación preferente. ¿Esto qué es? Otra de las cláusulas típicas que exigen los inversores. A ver, como hemos explicado, como las startups no suelen repartir dividendos en los primeros estadios, porque si hay beneficios, lo que hace es reinvertirse en el propio negocio, los inversores suelen exigir este tipo de cláusulas para garantizarse que en caso de que exista un evento de liquidez, se tengan un determinado retorno de su inversión. ¿De qué son estos elementos de liquidez? Pues hablamos de transmisión principalmente. Transmisión del 50% de las participaciones del capital social, transmisión de la mayoría de sus activos o incluso la disolución de la sociedad, ¿vale? Si ocurre en alguno de estos supuestos, el inversor se garantiza un determinado retorno de su inversión. ¿Qué tipo de mecanismos existen de estas cláusulas de liquidación preferente? Pues tenemos principalmente tres, ¿vale? El non-participating, ¿vale? Que en este mecanismo consiste en que los inversores establecen que exigen que tener un derecho a recibir su inversión con carácter preferente y una vez estos han recibido esto, eso sí, el resto se reparte entre el resto de socios, ¿vale? Entre los socios ordinarios. Y sin que el inversor tenga derecho a obtener nada más que su propia inversión. Esta opción, obviamente, es más favorable para los socios ordinarios, pero como podría darse el caso de que los inversores recibieran más fondos, que los socios ordinarios recibieran más fondos que los propios inversores, también es muy común que los inversores exijan un derecho de conversión de sus participaciones preferentes en participaciones ordinarias, ¿vale? Full participating, ¿qué es? En este mecanismo, los inversores tienen derecho no solo a recibir su inversión con carácter preferente, sino que con respecto al resto también participan a prorrata según su participación en el capital social con el resto de socios, ¿vale? Posición intermedia, el cap participating. ¿Qué es? Pues básicamente es el full participating, ¿vale? Pero estableciendo un máximo total de fondos que puede recibir el inversor. Como veis, este tipo de cláusulas sirven para garantizar, como comentábamos, al inversor que en caso de que se produzca un evento de liquidez reciba pues al menos lo que invirtió o incluso una tasa de retorno mínima, ¿vale? No obstante, también os quería comentar que es frecuente que los inversores negocien a su vez
el otorgamiento de una opción de venta a su favor, ¿vale? Una opción de venta a los fundadores en favor del inversor. Se llaman los buyback. ¿Qué significa esto? Pues que en caso de que es para el supuesto de que las cosas se pongan feas. Es decir, lo que quiere el inversor es poder vender su participación por un precio simbólico a los fundadores, deshacerse de su participación en caso de que la sociedad vaya mal. Pasamos a las cláusulas de bloqueo. ¿Qué es esto? A ver, en una sociedad al 50-50, ¿vale? Pensemos 2 socios con el 50%. Ninguno de los socios tiene una mayoría del capital social y, por lo tanto, ninguno de los socios puede imponer su voluntad al otro socio. Esto también ocurre cuando se han regulado mayorías reforzadas en determinados supuestos, ¿vale? Entonces, este tipo de sociedades está claro que solo funciona en la medida en que hay sintonía entre las partes. Si no, hay problemas. Por ello es muy importante regular qué ocurre en una situación de bloqueo. Claro, la alternativa sería la disolución de la sociedad. Entonces, en primer lugar, es muy importante regular qué es un bloqueo, ¿vale? Pues se pueden establecer, oye, pues no poder adoptar una decisión clave en el plazo de 6 meses al menos 3 veces. Ahí, pues se puede regular lo que sea. Pero es muy importante excluir de este concepto las paralizaciones artificiales, que son la creación artificial de un bloqueo artificial por parte de un socio que se quiera aprovechar precisamente para salirse de la sociedad utilizando los mecanismos previstos y recuperar el valor de sus participaciones a un valor razonable. Entonces, ¿qué soluciones hay ante una situación de bloqueo? Pues encontramos distintas soluciones, ¿vale? Hablamos de procesos de venta conjunta, mecanismo de ventas cruzadas, pactos andorranos, el tejano, hay un montón. En mi opinión, la opción más equilibrada sería el mecanismo de compraventas cruzadas, porque permite a ambos socios tanto comprar las participaciones del socio como vender las propias. Pero es cierto que en una situación de bloqueo ninguna opción, ningún mecanismo es perfecto, ¿vale? Porque el mecanismo de compra-venta de opciones cruzadas funciona cuando ambos socios tienen una situación financiera o económica, una capacidad financiera similar. Porque si no es así, al final este mecanismo se convierte en una obligación de venta de la parte más débil. Vale, también es muy común establecer que se exija por parte de inversores o los socios mayoritarios obligaciones de permanencia, exclusividad y no competencia de los fundadores. A ver, al final los fundadores, junto con el resto de personas clave que se contraten a lo largo del proyecto, estas personas son decisivas para el éxito del negocio, ¿vale? Y entonces los inversores suelen exigir estas obligaciones pues para incentivarles, tener su compromiso, etcétera. Aparte de la obligación de lock-up, ¿vale? La provisión del periodo de venta en caso de que estas personas sean también socios. Entonces, es muy importante también regular en detalle cuáles son las consecuencias de su incumplimiento, ¿vale? Se suelen prever opciones de compra y de venta, ¿vale? En favor de inversores y del resto de socios, ¿vale? De forma que el socio incumplidor se puede ver obligado a vender al resto de socios sus participaciones o de comprar las participaciones del resto de socios. La contraprestación de estas opciones de compra y de venta dependerá de la causa de determinación de esta obligación de permanencia, ¿vale? Porque no es lo mismo un supuesto de good leaver, es decir, oye, una jubilación, ¿vale? El que quedaba obligado pues se jubila, o un despido improcedente, es la sociedad el que prescinde de sus servicios de forma improcedente, que un supuesto bad leaver, ¿vale? Lo contrario, oye, cesa voluntariamente y sin razón justificada de sus funciones antes de la terminación de su obligación de permanencia, o es despedido procedentemente. En función de cuál sea el supuesto, el precio que recibirá o que tendrá que pagar ese socio incumplidor será distinto. Queríamos hablar de este tema, qué ocurre cuando nos encontramos ante la copropiedad de participaciones sociales, ¿vale? Porque es un supuesto es un tema al que no se le suele prestar mucha atención y, sin embargo, es muy importante cuando tenemos socios personas físicas y estos están casados, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta el régimen económico matrimonial que rigen sus matrimonios, pues sea el de separación absoluta de bienes, el de ganancia,
el régimen económico matrimonial de gananciales o el consorcio conyugal de Aragón, y también y especialmente si su cónyuge ha renunciado al derecho expectante de viudedad que le reconoce el derecho foral aragonés, si le es de aplicación. Puede resultar muy interesante, ¿vale?, prever ya en el contrato, hacer firmar al cónyuge y prever ya en el pacto de socios que se designe, o sea, designar ya en el propio pacto de socios quién va a ser, en caso de que las participaciones, o sea, haya copropiedad de participaciones, quién va a ser el socio designado para el ejercicio, quién va a ser el cónyuge designado para el ejercicio de esos derechos de socio, y también establecer cuáles van a ser las consecuencias de la disolución del consorcio conyugal o de las sociedades gananciales, ¿vale? Por los distintos supuestos, ante el fallecimiento y divorcio, etc. También, como decía, puede resultar interesante que el cónyuge suscriba el pacto de socios, no solo para lo anterior, sino también a los efectos de tomar razón y prestar consentimiento de todo lo regulado en él. Sobre todo si se han establecido opciones de compra, de venta y cuestiones así, ¿vale? Y ahora ya entramos en el bloque final, ¿vale? Cláusulas generales, como todos los contratos, los pactos de socio establecen unas cláusulas generales que vamos a ver ya muy rápidamente, ¿vale? En primer lugar, duración del contrato. A ver, la mayoría de la doctrina afirma que los pactos de socios de duración indefinida solo resultan válidos si tú le das el derecho a cualquiera de las partes a terminarlos en cualquier momento, ¿vale? Y esto no nos interesa en absoluto. La misma opción merece cuando la duración del pacto de socios la vinculamos con la duración indefinida de la sociedad. Por ello, nuestra recomendación es siempre establecer una limitación temporal al pacto de socios, siempre. Extinción del contrato. También se regulan cuáles son las causas y las consecuencias de la extinción del contrato, ¿vale? Se suele establecer que las causas, pues además de la terminación del transcurso de la duración que hayamos previsto, porque así lo acuerden la totalidad de los socios, pues también se suele establecer el incumplimiento sustancial de alguna obligación, ¿vale?, por alguno de las partes firmantes. En esos casos es muy común establecer que las consecuencias son en la posibilidad de ejercicio de una opción de compra o de venta por la parte no incumplidora, ¿vale? Con lo mismo, con una reducción o un incremento del precio, según sea el caso, en los que tendrá que vender o adquirir la parte incumplidora. También, por supuesto, es posible, se suelen ver penalizaciones, indemnizaciones por daños y perjuicios adicionales, etc. En todo caso, la mera resolución del contrato de socios, recordad que puede no ser la mejor solución. Por lo tanto, aunque sea algo delicado a negociar, es muy recomendable establecer ya cuáles van a ser las consecuencias. Obligaciones de confidencialidad. También se suelen establecer, pues como en la mayoría de contratos, obligaciones de confidencialidad sobre el contrato, sobre cualquier dato que contenga el mismo, etcétera, exceptuando, por supuesto, pues el cumplimiento de obligaciones legales, judiciales, administrativas y si el pacto de socios se suscribe en el marco pues, de una operación de venture capital, posibles notas de prensa, ¿vale?, que acuerden las partes. Sobre la modificación del contrato sí que queríamos hablar un poco, porque en la práctica es muy habitual encontrar cláusulas de modificación, de renovación o de actualización por mayoría de los firmantes en algunos de los pactos parasociales. Esto se suele ver muy a menudo en protocolos familiares, pero también empieza a ser muy frecuente en el marco de operaciones de venture capital, ¿vale? Al final tenemos que pensar que en las startups es muy frecuente que, por un lado, los fundadores estén pensando pues, incorporar nuevos socios mediante rondas de financiación y que los inversores, estos nuevos socios que entran en las rondas de financiación, quieran condicionar su inversión a la concesión pues, de condiciones más ventajosas que el resto de socios. La forma de entrada de estos nuevos inversores es a través de aumentos de capital, con creación de clases de participaciones que llevan aparejadas pues, determinados derechos privilegiados, ¿vale? Y esto exige la modificación de los estatutos y del pacto de socios. Entonces, al final, la necesidad de esa nueva financiación, que puede ser de vital importancia para la startup, es la que nos
nos lleva a considerar establecer esta modificación del contrato por mayoría, ¿vale? De forma que nadie pueda tener, o sea, ningún socio pueda tener, o al menos socio minoritario pueda tener un veto a la entrada de nuevos socios en el capital, que trae consigo la regla general de la unanimidad. En todo caso, siempre habrá que conservar, que establecer que determinadas cláusulas esenciales no se pueden modificar por esta mayoría, ¿vale? El objeto, o sea, el objeto del propio proyecto y sobre todo la cláusula por la que se regula la propia modificación por mayoría. Ya para terminar, cesión del contrato. Es muy común establecer que la cesión la posición contractual bajo este contrato de socios solo quepa pues, cuando se cumplan determinados requisitos, que son pues, que se realice en favor de un adquiriente de las participaciones sociales de la sociedad, que dicha transmisión por las cuales ha adquirido esas participaciones haya cumplido con el pacto de socios y que este tercer adquiriente se adhiera a su vez al pacto de socios, ¿vale? Al final se trata de siempre preservar las reglas del juego pactadas en el pacto de socios, aunque entre un tercero. Y por último, aspectos de la jurisdicción y arbitraje. A ver, el arbitraje no suele ser lo común, ¿vale? No se suele ver en los pactos de socios. Además, hay que tener en cuenta que no es aconsejable establecer un fuero distinto al del domicilio social. Es decir, la impugnación de acuerdos sociales, ¿vale? En el marco societario está sometido de manera imperativa al domicilio social de la sociedad a la que se refiere. Entonces, claro, si tú estableces otro fuero para el pacto de socios y tú luego quieres intentar impugnar, con las dificultades que ello tiene, impugnar un acuerdo social relacionado pues, con un incumplimiento del pacto de socios, puede haber discusiones sobre la competencia. Al final, lo mejor es no litigar en dos sitios distintos y, sobre todo, coordinar el pacto de socios con lo previsto en los estatutos, ¿vale? Bueno, y hasta aquí. Esperamos que no hayáis llegado muy exhaustos. Yo creo que más o menos entramos en tiempo. Vamos a abrir el turno de preguntas, aunque lo primero de todo queremos agradeceros por la asistencia, ¿vale? A todos vosotros y por habernos escuchado hasta ahora y sobre todo agradecer a CEI Aragón de nuevo por esta oportunidad de colaboración. Pues muchísimas gracias, Carolina y Pablo, por esta interesante exposición. Vamos a pasar, si os parece, al turno de preguntas. Quizás, bueno, pues las preguntas no se realizan en este lenguaje tan técnico que utilizáis vosotros, pero bueno, aquí van. Em, este pacto el pacto de socios es necesario en cualquier tipo de sociedad, cualquier sociedad. Cuando tú constituyes, sería necesario que se naciera ya con ese pacto de socios. Me explico. Si, por ejemplo, dos personas que se conocen desde hace tiempo tienen una idea, deciden poner en marcha un proyecto, ya en ese instante es conveniente que hagan un pacto de socios para regular su relación presente y futura, o ese pacto de socios se hace cuando se incorpora un inversor externo. Sí, aquí, bueno, como hemos anticipado antes, al final un pacto de socios es conveniente ya desde el momento que una sociedad hay más de un socio, ¿no? No es necesario esperar a la entrada de un inversor, sino que ya desde el momento inicial en que se constituye la sociedad y hay más de un socio, y sobre todo socios que están al 50%, lo cual tampoco es recomendable que se suscriba ya este pacto de socios. Por regla general, en el momento de constitución de la sociedad es cuando, en teoría, los socios se llevan bien, hay buena sintonía entre ellos y a pesar de que es un momento un poco difícil, ¿no? Para anticipar un poco los problemas, es importante regularlo ya desde ese momento. Muy bien. ¿Se utiliza el pacto de socios para regular los casos de opciones sobre acciones como un método de remuneración del personal clave al tratarse de una entrada de nuevos socios?
A ver, es posible, ¿vale? Es posible que los socios acuerden ya establecer, pues como dentro de todo tipo de acuerdos de la gestión de la sociedad, es posible que los socios acuerden este tipo de cuestiones. Al final hay que tener en cuenta que el personal clave, salvo que estemos hablando de la retribución de socios en su cargo de administradores o de miembros del consejo de administración, que entonces iríamos por otras vías, el personal clave en general, o sea, al final lo más común es que no suscriba ese pacto de socios, ¿vale? Porque no es socio. Si estamos hablando de directivos que no sean socios. Pero bueno, los socios ya pueden establecer en ese pacto de socios, decidir que se establecerá ese mecanismo de remuneración, ¿vale? Además de los, también es que quiero aclarar que además de este tipo de mecanismos que hablamos, pues Phantom Shares, Stock Options, etcétera, pues al final es posible otorgar opciones de compra y de venta de carácter mercantil, ¿vale? Sencillas que no tengan el carácter de remuneración. Si lo que se quiere es establecer opciones de compra o de venta en favor de algún socio que ya es, que es socio y que es administrador y que es trabajador de la sociedad y que se quiere ver recompensado de alguna forma al que se le quiere recompensar de alguna forma por su implicación. Ujú. Muy bien. ¿Cuáles serían los errores típicos que se cometen en la elaboración de un pacto de socios? Cosas que la gente suele hacer o no hacer y deberían de incluirse. Ya has comentado que debe de haber una fecha de vigencia que no puede ser indefinido. Yo, Mm, yo diría que el primer error es no suscribir el pacto de socios. Ese es el primer error. Y ya después, bueno, pues depende, ¿no? Un poco toda la casuística que hemos comentado, pues en función de, oye, la persona que tengas delante, cuáles sean las características de la sociedad. Es muy importante también valorar qué aporto yo a la sociedad, con lo cual, qué porcentaje, ¿no? Del capital social me merezco, cuál es mi coste de oportunidad, qué he dejado de ganar por entrar en la sociedad. Eso sería, para mi opinión, uno de los errores típicos, ¿no? El no valorar convenientemente desde el principio los porcentajes de participación. En relación Y con eso, perdona, Concha, que iba a añadir, sí. que aunque ya lo he dicho, ¿vale? También muy importante, e insisto, porque claro, al final, como ha comentado Pablo, al final cuando suscribes la sociedad, o sea, constituyes la sociedad con tu socio, que vais mano a mano, y etcétera, pues puede ser muy difícil regular según qué cosas. Pero como he dicho, es muy importante regular también qué ocurre cuando hay un incumplimiento, ¿vale? O qué ocurre si uno se quiere salir. Porque al final son situaciones incómodas, pero que hay que regularlas, porque si no se regulan es cuando luego da lugar a problemas. Ujú. Dejar claras Inclu- las reglas del juego. Incluso a largo plazo, ¿no? Porque a lo mejor tú constituyes la empresa y no piensas Eso que la es. empresa va, sí, con un poco de suerte, ¿no? Es como deseamos todos, durar mucho tiempo. Entonces, la salida ya no sea por jubilación, ¿no? ¿Por qué no? Sí, O sí, eso es. la entrada de familiares al negocio, Sí, son cosas también que se pueden tener en cuenta, ¿no? sí, Para establecer las reglas del juego. eso es lo que comentas, además de la entrada de familiares se puede establecer perfectamente en el pacto de socios y también sería recomendable si se prevé que van a entrar, ¿vale? Aunque sí que es verdad que esto es más típico de los protocolos familiares, que al final no deja de ser un pacto de socios en el ámbito de una empresa familiar, ¿vale? En el que además de las cláusulas típicas de los pactos de socios que hemos regulado, también se regula con gran detalle cuál es el régimen de entrada a trabajar, cómo se van a incorporar los familiares e hijos a la sociedad, qué formación tienen que tener, qué experiencia previa han de tener, etcétera. Ujú. Lo que acabas de comentar, Pablo, ¿cómo puedes repartir el equity en función del grado de compromiso de los socios? A ver, en primer lugar, no hay reglas establecidas, ¿no? Y más desde el punto de vista jurídico, más allá de lo que hemos podido comentar, ¿no? De las posibles situaciones de bloqueo, etcétera, se trata más bien de una cuestión comercial, ¿no? A valorar entre las partes suscriptoras del pacto, entre los socios de la sociedad, decir, oye, un poco lo que he dicho antes, ¿no? Yo qué aporto, qué he dejado de ganar, a lo mejor, no lo sé, la idea del proyecto es mía, ¿no? Con lo cual yo considero que me merezco más participación. Entonces, este tipo de cuestiones son importantes. Es verdad que no hay reglas,
Pero, por ejemplo, pues bueno, si no quieres un 50%, un 50-50, pues a lo mejor un 60-40, ¿no? En el que, pues bueno, el que tiene el 60 tenga el control, ¿vale? Pero al mismo tiempo el que tiene el 40 tiene los máximos derechos, ¿no? Y sin que ese mayoritario pierda a su vez el control. Ujú. Y Muy ya lo bien, que hemos comentado también relativo a los derechos asimétricos, ¿no? Entonces eso es importante también regularlo. vale. ¿Existe alguna diferencia relevante cuando los socios o inversores son de otros países? ¿De Estados Unidos, China? Bueno, a De... ver, este es un tema un poco especial, ¿vale? En lo que se refiere a la propia negociación, pues bueno, es verdad que cada país tiene su cultura, tiene ¿no? sus aspectos, pero en temas puramente jurídicos, pues bueno, aquí habría que analizar sobre todo, pues bueno, el objeto de la inversión, el origen del inversor, porque aquí ya entramos en temas de NIF para la sociedad, ni para las personas físicas que ocupen algún cargo. En materia de inversiones, pues que sea posible la autorización administrativa para inversiones extranjeras. Entonces, ya entramos en una serie de cuestiones que hay que valorar. Ujú. ¿Qué validez legal tiene al final el pacto de socios? ¿Se puede pasar por algún registro oficial para... A ver, aquí lo que hemos comentado, ¿no? Al principio Mm, de la presentación, el pacto de socios no deja de ser un contrato, como cualquier otro, suscrito entre los socios de la sociedad. Es verdad que al margen, como decíamos, ¿no? del contrato social, pero por eso decíamos que es conveniente que la sociedad suscriba el pacto para que le sea oponible y que en la mayor medida posible que el contenido de esos pactos se trasladen a estatutos. estatutos. Ujú. Si el socio son otras personas jurídicas, no son personas físicas, ¿hay diferencias? Si el socio que se incorpora a la empresa o los socios que montan la empresa no son dos personas físicas, sino, Sí, por sí, ejemplo, dos entendido, personas Concha. jurídicas. A ver, aquí entrarán, hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, en la regulación del pacto de socios. No habrá unas grandes diferencias, pero sí que habrá que tenerlo en cuenta en régimen de transmisión de participaciones, ¿vale? Habrá que asegurarse de que el cambio de control de ese socio persona jurídica otorgue un derecho de adquisición preferente al socio que se queda, ¿vale? También ello conllevará pues, que no haga falta analizar su régimen económico matrimonial, que en ese caso no tengan efecto las transmisiones mortis causa, y así, no sé si, Pablo, ¿tú crees que hay algo más? Así, o sea, obviamente sí que habrá que tener en cuenta a la hora de confeccionar el pacto de socios en general, ¿vale? No es una persona física, es una persona jurídica, pero bueno, al final, Mm, salvo esos detalles, no. Sí, es eso. Mm. muy bien. Pues yo creo que por no extendernos más y no alargar la jornada y mantener los tiempos, si os parece, lo dejamos aquí. Gracias de nuevo, Carolina y Pablo. Y bueno, indicar a los que nos habéis acompañado, agradeceros vuestra participación y deciros que tanto desde CEI Aragón como Cuatro Casas estamos a vuestra disposición si os surge cualquier otra duda. Y también voy a aprovechar para comentaros que el día 13 de marzo celebramos en CEI Aragón un año más la Startup Europe Week. Es la Semana Europea del Emprendimiento. En esta semana se hacen eventos en más de 50 ciudades de Europa para, bueno, pues para hablar sobre los apoyos a los emprendedores y sobre los temas que son de interés. En esta ocasión, aparte de hablar de estos apoyos, tendremos tres interesantes apartados sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y economía verde, con casos de éxito, también con expertos que nos hablarán sobre estos temas, y la jornada será una jornada presencial en CEI Aragón en Zaragoza a las 11:30. Os podéis inscribir en la página web de CEI Aragón y también se podrá seguir por streaming aquellos que no puedan acompañarnos o que no se encuentren en Zaragoza y no se quieran desplazar. Y bueno, y también pues que nos continuéis acompañando en otros eventos que tendremos. Y por nuestra parte, nada más, buenos días y que paséis una buena mañana.